Entonces, reciban un cordial saludo, apreciados del curso Pensamiento Lógico Matemático. Mm, El día de hoy nos reunimos en este enlace, en esta sala, para desarrollar la unidad 3 de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Vamos ya llegando como a la etapa final de nuestro semestre. El domingo cierra la tarea 2. Vemos con mucha preocupación toda la red de tutores que los estudiantes dejaron para último momento hacer su actividad. De eso no se trata. La educación virtual funciona, como les comentaba desde que inicié, funciona en la medida en la que nos organicemos, en la medida en la que seamos disciplinados con nosotros mismos, porque todo está dado, todo está dado, todo está organizado y las unidades didácticas están para ser desarrolladas paso a paso, digamos. Los materiales de apoyo están, pero lo único que se requiere es la acción del estudiante. Ustedes tienen una gran oportunidad que es estudiar virtualmente. Ustedes pueden hacer otras actividades. Si ustedes se dan cuenta en las presencialidades, veamos la Universidad Nacional, veamos la UPTC, que hacen sus paros, tienen sus tiempos, y el estudiante tiene una clase de 8 a 10 y luego tiene una clase de 4 a 6 y se fue el día. Ustedes con la educación virtual, ustedes pueden programar su tiempo, pueden aprovecharlo en la medida en la que eh, pues sea lo mejor para ustedes. Entonces, ¿de qué depende? Netamente de ustedes. Somos una red de 180 tutores, somos una red que está para ustedes, que busca que ustedes se acoplen a este modelo virtual, que les brinda ese apoyo, pero si el estudiante no aporta, pues es muy difícil. Estamos recogiendo todos los aportes entre hoy y mañana, o sea, esos foros están a reventar y en un día no vamos a poder hacer ese proceso. Em, los tutores deben dejar retroalimentado hasta el día de mañana los aportes que lleguen, pero no es de la manera más efectiva. Entonces, ojalá esta tarea 3 tengamos más participación, hagamos las cosas un poco mejor y ustedes vayan aprendiendo para que ese segundo semestre o los que vienen en adelante puedan tener como prioridad esa organización. 2 horas por lo menos cada semana para cada curso es el tiempo para poder nosotros ser estudiantes de calidad, como mínimo. Entonces, no es presentar una actividad por presentarla, sino sencillamente es poder trabajar los materiales, poder trabajar los contenidos y poder construir actividades de calidad. Esta unidad 3 es una unidad muy sencilla donde nosotros vamos a conocer todo lo que son los cuantificadores, las proposiciones categóricas, vamos a hablar de razonamiento inductivo, deductivo y razonamiento cuantitativo. No me voy a adentrar en ello para que podamos hacer ese examen final. No es un examen final, sino una prueba que les va a permitir prepararse para el examen final. El examen final es en el tercer fin de semana de mayo. Estamos hablando que mm, son 4 semanas de esta actividad y nos vamos a un examen final de las 3 unidades. ¿Cuál es el objetivo general de este encuentro para nosotros? Es aplicar esos conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivo e inductivo, poder fundamentar para que ustedes puedan identificar un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. Como objetivos específicos tenemos pues identificar las características de un cuantificador y sus clases, que es el ejercicio número 1. Reconocer el razonamiento cuantitativo para la importancia en la vida profesional, identificar las características de los tipos de razonamiento y realizar el taller evaluativo. Ese taller evaluativo no quiere decir que si ustedes no tienen las preguntas bien desarrolladas, no van a tener los 10 puntos de esta unidad. No, ustedes ya tienen esos 10 puntos por estar aquí, por estar participando del encuentro.
La fundamentación para ese ejercicio uno que vamos a trabajar es realmente cuantificador universal y el cuantificador existencial. Cuando nosotros hacemos referencia a un cuantificador universal, cuando hablamos de todos o de ninguno, ¿cierto? Cuando hablamos de todos, estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo, y cuando estamos hablando de ninguno, estamos hablando de un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo leemos esta nomenclatura que ustedes la van a ver en sus actividades? Significa que para todo X, existe un para todo X que pertenece al universo y cumple P de X. P de X es esa característica de la que nosotros siempre hablamos, que es como el predicado, ¿cierto? Hablábamos de un sujeto, de un verbo, de un predicado. Entonces, ese P de X es la característica del cuantificador. Cuando hablamos de un cuantificador existencial, cuando nosotros hacemos referencia a que algunos elementos tienen esa característica. La nomenclatura del cuantificador existencial: existe un X que pertenece a y cumple ese P de X, que es ese predicado, esa propiedad. Listo, entonces vamos a ir a trabajar un objeto virtual de aprendizaje en el campus que nos va a permitir mm, fundamentar un poco más. Vamos a ver si el internet nos lo permite. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta en el chat? No. Bueno, No, señora profe. creo que por este lado fue más demorado. Lo voy a cargar acá, que ya lo tenía. Entonces, el objetivo de este objeto virtual de aprendizaje es conocer qué es una proposición categórica. Creo que me fui al que no era. Sí, vamos a empezar con este. Bueno, entonces las proposiciones categóricas, no, pero esto, esta es la segunda parte. Vamos a ver si estoy entrando a lo que es. El internet no me dio. Es como el campus que está. Bueno, entonces les cuento que esta unidad es bajo la misma dinámica. Tenemos los mismos 4 ejercicios. El estudiante ingresa al foro 3, tarea 3, que se abre el lunes. Entonces, el lunes a primera hora ustedes van a ingresar a ese foro y van a elegir letra. El ejercicio, esta actividad tiene un ejercicio complementario, o sea, fuera de los 4 ejercicios, tiene un ejercicio complementario que consiste en que el estudiante pueda participar en un evento organizado por la UNAT. ¿Listo? Entonces, ese evento, les vamos a dar varias alternativas. Hay un enlace que se llama eventosunat.edu.co, que se los voy a mostrar ahorita en un ratico en el Padlet de la tarea 3.
y ahí les va a permitir revisar y que cada estudiante pues pueda asistir según el horario que tenga disponible, según el gusto del tema que tenga disponible. ¿Qué debe hacer el estudiante? Pues debe hacer bueno, tomar evidencias que participó y como un breve resumen. Entonces, eso lo que está garantizando es que la universidad, o sea, fuera de sus cursos, ustedes van a tener una formación integral. Todos los semestres se organizan ese tipo de eventos desde todas las escuelas. Entonces, si un estudiante estudia sistemas, pero quiere participar de un evento, de la Escuela de Ciencias de CEDU o de CACEN, entonces es un evento libre, ¿sí? Gratuitos, los estudiantes no tienen que pagar, hay algunos tal cual donde tienen que pagar, la mayoría son con certificado, entonces sí es importante que pues que podamos participar. Vamos a ver si por fin nos cargó esto. Si no nos tocó con el Padlet. Bueno, mientras carga, al igual que todos las unidades, tenemos el enlace Padlet para la unidad 3. En esta parte les va a aparecer el enlace que los lleva a ver todos los eventos que están organizados. Desde nuestro curso, el 10 de mayo, vamos a tener, 10 de mayo, es 8, 9 y 10 de mayo hay un evento organizado por la zona Centro Boyacá, SEAT Sogamoso, y es un evento de 3 días, pero el día viernes nos correspondió a nuestro curso, el curso Pensamiento Lógico Matemático, y vamos a tener un evento presencial en el SEAT de Duitama, en el SEAT de Sogamoso, en el SEAT de Tunja, con la idea de, pues, poderlos motivar a que ustedes asistan al centro. Va a ser un evento de pensamiento lógico matemático, un evento de retos en miras de que, pues, ustedes se puedan familiarizar con el curso como tal, puedan participar, puedan encontrarse con sus compañeros y la participación en ese evento, pues puede registrar esos 20 puntos que requieren para la tarea 3. Si el estudiante no puede asistir, no hay problema, el evento también es virtual, lo puede tomar, puede participar en los retos y pues concursa como tal. El día 18 de mayo, el curso Pensamiento Lógico Matemático tiene las Olimpiadas Nacionales de Pensamiento Lógico Matemático. Esas Olimpiadas son de 9 a 11 de la mañana. Esas Olimpiadas los prepara a ustedes para ese examen final, la prueba objetiva cerrada, ¿cierto? Que va a ser del 21 al 25. Esta vez va a ser una semana completa, del 21 al 25, que tienen el espacio para que ustedes puedan presentar ese examen final en el entorno de evaluación. Entonces, en ese Padlet ustedes van a encontrar la guía de actividades, el anexo 7, que son los ejercicios a desarrollar, el anexo 8, que son unos ejercicios modelo de cómo se presenta los horarios de la web conference, el anexo 9 que es la plantilla y tenemos los horarios de tutor en línea. Tutor en línea tenemos los martes de 9 a 12, tenemos los jueves de 4 a 7 de la noche y los sábados de 9 a 12. Entonces, se dan cuenta que hay una cantidad de encuentros sincrónicos para que ustedes puedan afianzar, pero si no pueden ingresar a ninguno de ellos, están los ejercicios de apoyo. Entonces, si voy a hacer mi primer ejercicio, el de cuantificadores, pues vengo y tomo el video de apoyo para el ejercicio 1. El ejercicio 2 tenemos el de proposiciones categóricas, tenemos 2 ejemplos para poder determinar cómo son esas proposiciones.
En el ejercicio 3 también tenemos 2 ejemplos y en el ejercicio 4 tenemos también 3 ejemplos de videos de apoyo. Tenemos los juegos para poder practicar y tenemos el cuadro de oposición, la estructura para una proposición, el cuadro de cuantificadores y bueno, todo lo que es. Las web conference son el 23 y el 30 de abril. Entonces vamos a ver si ya nos cargó esto por fin y vamos a dar inicio a ese objeto. Entonces, apreciado estudiante, lo invitamos a revisar este recurso y así vamos a reconocer los aspectos fundamentales de los cuantificadores. Entonces, identificar los tipos de cuantificadores y su usabilidad en situaciones de diferentes contextos. A continuación, pues vamos a revisar como un quiz de 3 preguntas que nos permitirá identificar los conocimientos que tenemos sobre cuantificadores. Entonces veamos, de la siguiente proposición, ¿cuál es el término que identifica el cuantificador? Entonces, nosotros ya vimos esa diapositiva donde veíamos cuantificador, las 2 clases de cuantificador, el universal, que hablaba de todos o de ninguno, y el existencial, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el cuantificador en esta proposición? Todos los aviones tienen tren de aterrizaje. ¿Quién abre micrófono y me cuenta? Sería todos. Gracias, muy bien. ¿Cuál de los siguientes es un cuantificador? A, disyunción, B, condicional, B existencial, C, condicional, D, infinito. Disyunción, ya todos conocemos qué es la disyunción, ¿cierto? Es un conector lógico que lo veíamos en la tarea 1. Infinito, sabemos que es de la unidad 2, que es un conjunto, ¿cierto? Condicional es otro conector lógico. ¿Cuál será? Entonces, es una clase de cuantificador, es existencial. Entonces, vamos a fundamentar. Las clases de cuantificadores son 2, ¿cierto? Universal y existencial. Cada uno de ellos puede ser afirmativo o negativo. Listo. ¿Cuáles de los siguientes se refiere a un cuantificador universal? ¿Algunos, bastantes, todos o muchos? Alguien que abra micrófono y participe. Todos, ¿cierto? Hablábamos de cuantificador universal. ¡Ay! Incorrecto. Cuantificador universal. No marcamos. Ah, ok. Listo. No me cargó la imagen. Bueno, entonces, una vez nosotros vamos a ir a la definición de cuantificador. Un cuantificador es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad determinada de elementos, ¿cierto? El universal y el existencial. Entonces veamos el cuantificador universal. Puede ser afirmativo o puede ser negativo. Veamos un afirmativo. Todos, todo para cada X, cualquiera X para todo X. Ese es un cuantificador afirmativo. Un cuantificador universal afirmativo. Vamos a ver el ejemplo. Todas las personas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Para cada votante hay un tarjetón electoral. Listo. Nos vamos con el cuantificador universal negativo. Para ningún X, ninguno, nadie, nada. ¿Listo? Podemos ver unos ejemplos. Ningún menor de edad puede votar en las elecciones. Nadie ganó el parcial de programación y para ningún médico es importante la FAM. Entonces yo creo que ustedes tienen la claridad en el cuantificador universal afirmativo y negativo. ¿Listo? Vamos a ir con el existencial. Entonces, en la expresión lógica que es verdadera, cuando existe uno o varios elementos,
pertenecientes al conjunto relacionado y cumplen con la condición. ¿Cómo pueden ser estos? Pueden ser afirmativo, negativo o existencial único. Entonces vamos con el existencial. Existe al menos un X, para algunos X existen un X tal que X y algunos X. Son las formas, las maneras que podemos encontrar. Existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político. Algunos estudiantes son monitores. Existencial negativo. Para algunas enfermeras no es problema la sangre, algún perro no está vacunado. Y existencial único, existe un único presidente de Colombia. Entonces, ¿cuál es el símbolo del cuantificador universal? Les había comentado que era esta, es una A invertida que significa para todo X en U se cumple P de X, donde P de X es esa propiedad o esa característica. Entonces veamos, el afirmativo, todas las frutas son dulces y el negativo, ninguna fruta es dulce. Entonces, es un tema muy sencillo, o sea, debemos conocer la simbología, al igual que en la unidad 1, en la unidad 2, hablamos de simbología, ¿cierto? Y se determina con el concepto como tal. Todos, ninguno, universal afirmativo, universal negativo. Ahora vamos con el existencial. Algunos estudiantes asisten al CIPAS, es existencial afirmativo. Algún animal no es mamífero, un existencial negativo. Y existe un único rector de la UNAD, que es un existencial único. Su símbolo es una E invertida y para el existencial único es la E invertida con un signo de admiración. Entonces, ¿qué les dice ese ejercicio 1? Sencillo, a ustedes les dan dos proposiciones y deben determinar qué tipo de cuantificador está en esas proposiciones y deben colocar la simbología. Entonces es algo bien sencillo. Que deben aprenderse de memoria nada. En el Padlet tienen los cuadros, tienen la manera de hacer la simbología. ¿Cuánto se demoran? Menos de 10 minutos. ¿Listo? ¿Cómo se lee esta simbología? Entonces existe un X que pertenece a donde P de X, o sea, que se cumple ese P de X. Existe un X que pertenece a y X no cumple P de X y significa que existe un único X que cumple P de X. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un cuantificador universal, veamos cómo lo hacemos para ese ejercicio 1. Nos dan todos los docentes de la UNAD son profesionales. Nosotros debemos determinar si es universal afirmativo, si es universal negativo, si es existencial afirmativo o existencial negativo. Como tiene todos, nosotros sabemos que es universal afirmativo y procedemos a colocar su simbología. Para todo X pertenece a P de X. Entonces, ¿qué significa todos los docentes de la UNAD? X, tal que X son profesionales y se simboliza de esta manera. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Ningún es universal negativo. ¿Cómo lo simbolizamos? Entonces, para todo X que pertenece a X no odia la naturaleza. Eso es todo. Para el cuantificador existencial, de la misma manera, algunos estudiantes asisten a las web conference, entonces es existencial afirmativo. Existe un X que pertenece a donde X asistió a las web conference. ¿Esto qué es? Pues P de X, vea, P de X. Algunas estudiantes no asisten a los talleres, existencial negativo. ¿Cómo lo colocamos simbólicamente? Existe un X que pertenece a donde X no asistió a los talleres. Entonces, ese ejercicio 1 es muy, pero muy sencillo. Vamos a ir a continuar con el tema. Ahora nos vamos a lo que son las proposiciones. Bueno, aquí tenemos este cuadro de resumen
que es importante, donde tenemos el símbolo, donde tenemos la lectura y donde tenemos la simbología como tal. Entonces, para revisar las proposiciones categóricas, nos vamos a ir con otro objeto virtual. En este momento, ¿hay alguna pregunta en el chat? Vamos a ver si este abre con la misma dificultad. Algo le pasó. Bueno, vamos a no sé por qué se adelantó. Seguramente ya lo había iniciado. Bueno, entonces las proposiciones categóricas son expresiones, como nosotros lo hablábamos en esa primera unidad, que tenían una característica que podían ser falsas o verdaderas, tenían un grado de verdad y tenían un sujeto, tenían una estructura, ¿cierto? Tenían un sujeto, tenían un verbo, un predicado, y aquí las venimos a analizar por clases, o sea, hay una clasificación. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. ¿Quiénes son los miembros? Sujeto y predicado. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la estructura? Este es ya para el segundo ejercicio les pide, les da una proposición, ustedes deben estructurar esa proposición y verificar qué clase de proposiciones les dieron. ¿Cómo nosotros estructuramos? Nosotros ya conocemos qué es un cuantificador, conocemos si es universal, si es existencial, si es universal, si es afirmativo o negativo y de la misma manera con el existencial. Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. El sujeto son los elementos que conforman el conjunto, pueden ser cosas o individuos. El verbo o cópula, entonces para que no se me vayan a confundir en ese examen final, si les llegan a hablar de cópula, es el mismo verbo, el que tiene la acción en el proceso, es la acción que une al sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo esa relación y de hacer posible el enunciado. Y finalmente el predicado, pues es la característica o propiedad que debe cumplir esos elementos del conjunto. Según su cantidad, pueden ser. Entonces, pueden ser singulares si se refiere a uno solo. Por ejemplo, S en P, S no es P. S es cualquier sujeto y P es cualquier predicado. Si hablamos de particulares, se refiere a una parte. Algunos S son P o algunos S no son P. Donde S puede ser algunos estudiantes son aplicados, algunos estudiantes no son aplicados. Entonces, S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado. Singulares, particulares y universales. Cuando hablamos de todos los S son P. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático revisan el Padlet, por ejemplo. Ningún estudiante del curso Pensamiento Lógico Matemático revisa el Padlet. Entonces veamos que ahí está el verbo también, verbo cópula, según su cantidad, pero según su cualidad pueden ser afirmativos cuando el predicado es compatible con el sujeto, ese es P, y negativo cuando el predicado no es compatible con el sujeto, ese no es P. Entonces, ¿cómo se clasifican? Según su cantidad y según su cualidad. Según su cantidad, perdón, singulares, particulares y universales, y según su cualidad, afirmativo, negativo. ¿Listo? Entonces,
Vamos a revisar de verdadero y falso algunas afirmaciones para ver si algo conceptualizamos. Pueden abrir micrófono los estudiantes que quieran participar. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Quién me confirma? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Nadie? Eso es verdadero. Hablamos que tienen un grado de verdad. Recordemos que toda proposición categórica debe tener un grado de verdad. La definición de cuantificador son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Eso es el cuantificador? ¿Verdadero o falso? Falso, porque eso que estamos diciendo es el sujeto. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Su cualidad. Recuerden que según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. ¿Listo? Entonces, ese cuadro de clasificación se va a definir de la siguiente manera. No se lo tienen que aprender, ustedes lo tienen en el enlace Padlet. Sencillamente revisan qué tipo de cuantificador y cómo está la cualidad, si está afirmativa o negativa. Entonces, decimos que es clase A cuando tenemos una universal afirmativa. ¿Cómo lo identificamos? Los clase A, todo S es P. ¿Listo? Clase E, ningún S es P. Clase I, algún S son P. Y clase O, algunos S no son P. Entonces veamos que tenemos universal afirmativa, todo, ningún, particular afirmativa y negativa, algunos S son P, algunos S no son P. Listo. Dependiendo de esa clasificación, nosotros vamos a tomar este cuadro de oposición y vamos a graficar nuestras proposiciones. Ese es el ejercicio número 2. ¿Qué debemos hacer? Primero, categorizar nuestras proposiciones, saber si es clase A, si es clase E, si es clase I, si es clase O. En el momento en que las tengamos clasificadas, por ejemplo, si tenemos todos los animales son mamíferos, todo S es P, todos S son P, tenemos clase A y algunos animales no son mamíferos, entonces tenemos una clase O. Estas proposiciones van a ser contradictorias. Si son A, I, van a ser subalternas. Si son A, E, van a ser contrarias. Entonces, lo que el estudiante debe revisar es qué tipo de proposiciones son, categorizarlas y graficar en el cuadro de oposición. ¿Cómo estructuramos una proposición? Entonces, nosotros vemos que debemos identificar el cuantificador, debemos identificar el sujeto, el verbo o cópula y el predicado de la manera más sencilla. Ningún virus es COVID. Entonces, ¿quién es el cuantificador? Ningún. ¿Quién es el sujeto? Virus. ¿Quién es el verbo o cópula? Es. ¿Quién es el predicado? COVID. ¿Listo? Al nosotros estructurarlos, vamos a ir a esa tabla donde nos dice si es universal afirmativa, o sea, si es tipo A, si es tipo I, si es tipo E o si es tipo O, dependiendo de cómo esté escrito. Todo S es P, algún S es P, ningún S es P, entonces nosotros ya vemos que esta es clase E y todo S es P va a ser clase A. Procedemos a graficar y a determinar. Entonces aquí viene un quiz para ver si nosotros aprendimos, identificamos algo. Entonces le vamos a dar empezar.
¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? Ningún S es P. ¿Quién recuerda? Es tipo E. ¿Qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Todo S es P. ¿Quién levantó la mano? Nadie. ¿Por qué están tan calladitos? No estamos participando. Veamos qué dicen en el chat. Ah, pero sí, sí nos van contestando. Ah, qué bien. Listo, listo. ¿Y por qué alguien no abre el micrófono? ¿No pueden? Hay algunos que no. Bueno, listo. Entonces continuamos. Listo. Tipo A, muy bien. Todos los bebés. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún colombiano nació en Bogotá? Algún S es P. Tipo, I, tipo I. Algún S es P. ¿Listo? ¿Qué tipo de proposición categórica es algún fiscal no es corrupto? Algún S no es P. Ahí sí es tipo O, porque es con negación. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún caleño baila salsa? De nuevo I. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún niño está descalzo? Ningún S es P, tipo E. ¿Listo? Es así de sencillo ese ejercicio 2. Vamos a ir con la conceptualización para el ejercicio 3, razonamiento cuantitativo. Bueno, el razonamiento cuantitativo es esa prueba tarea cero que ustedes presentaron. Son ejercicios muy sencillos que, en los que ustedes pueden analizar regla de tres, pueden analizar porcentajes, pueden analizar ecuaciones. Son problemas matemáticos muy sencillos que busca encontrar la solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series, secuencias, entre otras. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este objeto virtual de aprendizaje si nos deja abrir porque hoy se portaron mal. Que nos permite verificar, pues son problemas muy sencillos del campo. Bueno, aquí en el enlace Padlet ustedes ven el cuadro oposición, ven el cuadro de cuantificadores, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Todo es P, ningún es P, algún es P, cómo se simboliza, ¿cierto? Y está la clasificación tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Listo? También cómo graficamos. ¿Qué deben hacer ustedes? Con una línea de color grafican sus dos proposiciones y son contrarias, subalternas, subcontrarias, contradictorias. ¿Listo? Bueno. Aquí ustedes van a encontrar un quiz de razonamiento deductivo y un quiz de razonamiento cuantitativo. Veamos si abrió esto. No, pero este no era. Este sí es. Rápidamente, no los voy a, la idea es que todos ustedes puedan hacerlo, la presentación del curso. Todo esto está en las referencias bibliográficas del curso para la unidad 3.
Entonces, la presentación como tal, y vienen unos problemas. Nos dice que el objetivo de este objeto virtual de aprendizaje es poder resolver situaciones de la vida cotidiana a través de la representación de datos cuantitativos. Nos muestra una actividad previa, entonces nos dice que Adriana quiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas de rosas. Si cada rosa vale 1.500 pesos, ¿cuánto deberá pagar por ellas? Entonces es muy sencillo, ¿cierto? Vamos a multiplicar 12 por 15, por 1.500, perdón. Perdón, compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, a ver, ¿quién abre micrófono y me cuenta cómo lo haría? Por una regla de 3. Profe, Sí. 54.000. ¿Cuánto? ¿Cuánto te da? Da 54.000, profe. 54.000. Listo, eso me gusta, que participen. Entonces son ejercicios así, ¿sí? Ya aquí no me siguió dando el tan raro. Bueno, no sé qué me pasó. Hoy no fue el día. Acá ustedes pueden hacer otro quiz de razonamiento cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Repasar su regla de 3, repasar sus porcentajes. Ahí están las referencias bibliográficas. Hoy sí fue la tapa con mi internet. Bueno. Finalmente, ese es un problema muy sencillo, que cada uno pues va a resolver. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan hacer esto lo más rápido posible y lo coloquen en el foro para recibir retroalimentación. No como está pasando. Es que si quieren al final les muestro cómo están los foros y cómo estuvieron 3 semanas vacíos, vacíos. Razonamiento deductivo e inductivo. Entonces aquí en este tipo de razonamiento debemos conceptualizar qué significa razonamiento deductivo y qué significa razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque eso está definido. Entonces, el razonamiento deductivo parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica, de lo general a lo particular, ¿cierto? Comprende fenómenos con base en leyes o principios que lo definen. Y siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión da un argumento deductivo y esa conclusión es válida, o sea, es verdad. Ahí nosotros podemos identificar que ese razonamiento es deductivo. En cambio, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Esas premisas empiezan a analizarse y hay una probabilidad. Nosotros no tenemos la certeza de que esa conclusión sea verdadera. ¿Listo? Bueno, entonces, bajo ese aspecto, veamos acá. En el razonamiento, esto es lo que nosotros debemos identificar. Parte de un principio general y va a un caso particular y la conclusión siempre es verdadera. Y en el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general y la conclusión no siempre es verdadera, o sea, no podemos tener esa certeza. Ejemplo, entonces veamos, Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional, ¿cierto? Todos los años para festejar su cumpleaños. Esa es mi premisa 1. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Mi premisa 2. Por lo tanto, es mi conclusión. En el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. ¿Tenemos la certeza de que pase eso? No. Va de lo particular a lo general. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo. Ahora veamos el razonamiento deductivo.
El consumo de fibra frecuentemente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Premisa 1. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Premisa 2. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Va de lo general a lo particular y su conclusión es verdadera. Por lo tanto, el razonamiento es deductivo. De esa manera, esa es la actividad. En el último ejercicio, ustedes deben ingresar a Evento UNAD y ahí ustedes pueden revisar todos los eventos que hay y ingresar al que ustedes quieran. Yo los invito cordialmente el 10 de mayo en la jornada de la tarde, que es el evento del curso Pensamiento Lógico Matemático, y también los invito cordialmente a las Olimpiadas. ¿Listo? Bueno, ¿qué deben hacer ustedes para revisar ese anexo 8 para que puedan ver cómo se Apreciados estudiantes. presenta la actividad? Bueno. Ejercicio 1, cuantificadores. Nos dan dos proposiciones, debemos colocar el cuantificador que haga que esta proposición quede, sea verdadera, que quede adecuada para que esto sea verdadero. Los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. ¿Será algunos? ¿Serán todos? ¿Será ningún? ¿O existe uno? Eso es lo que ustedes deben hacer. Deben hacer la simbología de esa proposición, si es universal, afirmativa, negativa, o si es existencial, afirmativa, negativa. Ejercicio 2, ustedes toman dos proposiciones, las estructuran, ¿cierto? Cuantificador, sujeto, cópula, predicado. Las categorizan, definen si es tipo A, tipo E, tipo I o tipo O, y grafican qué tipo de proposiciones son. El ejercicio 3 les da un razonamiento. Ustedes deben definir, obtener las premisas, como les indiqué, y definir si el razonamiento es deductivo o inductivo. Aportar en el foro para que su tutor le pueda acompañar en el proceso. Ejercicio 4 es un problema matemático sencillo, donde ustedes pues resuelven lo mismo, aportan, y el ejercicio complementario deben mostrar, vamos a mostrarles qué requieren en ese ejercicio complementario. Siempre revisen la guía de actividades, les dice inicia el 22 de abril, termina el 15 de mayo. Al final de todas las guías, ustedes tienen la rúbrica, que es la manera como se les califica, cómo se les evalúa. Entonces, por acá les dice que tiene cada anexo y al final les dice que se presenta de esta manera. Nos habla de del plagio, porque cada vez que ustedes cargan un trabajo, tenemos un software que se llama Turnitin, y si el trabajo está por encima de 90%, pues el tutor se va a comunicar con ustedes porque el software nos dice con qué estudiante o con qué trabajo tiene similitud, y por eso cuando usted, el docente, el tutor les califique con 1, significa que hubo plagio. Entonces, lo importante es que no pasemos por eso. El primer criterio va a tener una ponderación hasta 15 puntos, el segundo ejercicio hasta 15 puntos, el tercer ejercicio hasta 15 puntos, el cuarto hasta 20 puntos, que es el de razonamiento, ¿cierto? El quinto
20 puntos, que es la participación del evento, que les dice, entrega las respuestas a las preguntas planteadas en la guía después de participar de manera presencial o sincrónica o virtual a una conferencia, charla, taller, congreso, workshop nacional o internacional. ¿Listo? Y la participación en el foro les da 10 puntos. Por eso en sus tenemos cantidad de correos que ¿por qué saqué tan bajita nota? Pues no, el estudiante nunca participó, tiene 0 puntos. Y la presentación del informe. Eso es todo. Voy a compartirles el formulario para que podamos resolver, a ver si algo contextualizamos. Acá lo dejo en el chat. Gracias a todos esos estudiantes que participaron en el chat. ¿Alguien abrió micrófono? Listo, entonces No, profe, vamos. gracias, profe. Bueno, vamos a ir al formulario. Le vamos a dar empezar ahora. Vamos a colocar nuestros nombres y apellidos, la identificación y vamos a empezar a trabajar en la medida que podamos revisar. Porfa, me cierran ese micrófono. Voy a colocarles en el chat la clasificación para que ustedes se puedan guiar y puedan practicar para ese examen final. Los estudiantes que ya están llegando al final, pues ya es mejor que ingresen a la réplica, que es de este sábado en 8 días. Porque pues el encuentro era a las 4:30. Bueno, aquí tienen toda la información para poder trabajar todo este taller. Se van a dar cuenta que al usar esta fundamentación, ustedes ya están manejando la temática. ¿Listo? Entonces, nos dice, Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar el cuantificador y la cualidad de la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático aprueban la tarea 0. Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar es Luisa es. Entonces, ¿quién es el cuantificador y quién es la cualidad? La cualidad, recuerden que es si es afirmativa o negativa. Profe, Dime. pues no sé, yo diría cuantificador universal y cualidad aprueban la C. Ok. No lo voy a La A marcar, también cada sirve. uno lo va a marcar como les parezca, en miras de que ustedes puedan retroalimentar. ¿Listo? Vamos con el 4. Nos dice, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial es. O sea, les están dando el cuadro, ¿cierto? Para que ustedes se familiaricen con el símbolo de, pero ¿qué deben revisar? Si el cuantificador es afirmativo, negativo, si es universal, si es existencial, cómo está la propiedad, ¿cierto? Si es afirmativa o si es negativa. Entonces, deben revisar. La quinta nos dice que la expresión simbólica existe un X que pertenece a P, donde X no cuenta con un buen servicio de Internet. Ay,
Se las estoy leyendo. No tenía que leerla. Bueno, ya que. La siguiente nos dice, la siguiente imagen representa la característica de las proposiciones simples, el cuadro de oposición entre dos proposiciones, las proposiciones afirmativas y las proposiciones negativas. Esa está muy fácil. De acuerdo al cuadro de oposición, si P es de tipo A y Q es de tipo E, las proposiciones que representan P y Q son. También está muy fácil. El 8 se tienen las proposiciones P, algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. De acuerdo a lo explicado en el cuadro de oposición, ¿cuál es el tipo de P y Q? ¿Cuál es la relación entre ellas? Seleccione dos respuestas correctas. Fácil, algún S es P, algún S no es P. Lo buscan en el cuadro y revisan si son contrarias, contradictorias, revisando la clasificación. Según lo observado en el video, analizar la siguiente situación e identificar el tipo de razonamiento. Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría y también aprobó el 7º semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Esa es la conclusión. Ustedes revisan si esa conclusión es verdadera o no tenemos la certeza de que sea verdadera, si va de lo particular a lo general o si va de lo general a lo particular. Una familia está conformada por 10 miembros. Si María es la única mujer, ¿cuántos hermanos tiene? Ese es razonamiento cuantitativo. Ya no vamos a dejar entrar a nadie más. Enunciado, 8 obreros han tardado 24 horas para pintar una casa. ¿Cuánto tiempo tardarán 4 obreros para hacer el mismo trabajo? Ahí sí, hacen numeritos, matemáticas. El doble de un número aumentado en 8 es igual a 46. Ese sí creo que se los quiero explicar para que tengan idea de cómo se plantea el problema. Entonces, si nosotros decimos el doble de un número, estamos diciendo que es 2x aumentado en 8, ¿cierto? Es igual a 46. Nosotros hacemos como en esa unidad 1 que vamos leyendo y vamos armando el lenguaje natural. Ahora, todas las X las dejamos a un lado y despejamos al otro lado los números. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar. Lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Esa es la forma como nosotros despejamos una ecuación. Entonces, 2x es igual, 46 menos 8 es 34, ¿cierto? ¿Cómo está este 2 multiplicando a x? Me pasa a dividir al otro lado. 34 sobre 2. Y no está la respuesta, ¿o fue que hice algo mal? 38, profe, da 19. Profe, es que 46 menos 8 a 38. 38. Sí. Por eso, sí se dan cuenta que yo he de saber quién. No, mentira, yo me confundí. 38 sobre 2, pues da 19 y ahí tenemos la respuesta. Pero eso es lo que yo les quiero hacer ver, que la matemática no es que nosotros seamos malos para las matemáticas, solo que no tenemos los conceptos. No tuvimos profesores
adecuados. A veces pienso que hay mucho profesional que no ama lo que hace y lo único que hace es dañar mentes, porque las matemáticas son ciencias exactas, al igual que la física, la química, em, que cuando uno tiene los conceptos, uno los aplica y todo le va bien, o sea, todo resulta. Solo es tener los conceptos. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Listo? Entonces, ese examen final van a ser 25 preguntas donde va a venir de la tarea 1, de la tarea 2, de la tarea 3, que es importante que ustedes revisen sus 3 enlaces Padlet, los tengan a la mano porque van a tener que recurrir a esos conceptos sencillos para ese examen. ¿Listo? Pues nada, apreciados estudiantes, les reitero que el estudiante que no haya marcado la asistencia en campus no tiene los puntos. Dime, Carol. Una pregunta, a mí me sale para marcar la asistencia, ¿cómo puedo hacer? Y otra pregunta aparte de eso. No, si no te De sale los es porque files, no te inscribiste. ay, madre. Bueno, esa es la otra. Y la otra pregunta, ¿esos files nos salen a todos? Sí, en el foro, mire, vamos a irnos a dar cuenta cómo están esos foros de la tarea 2. Siempre ustedes deben ingresar a su entorno de aprendizaje. Vamos a ir al foro de la unidad 2. Mire la cantidad de mensajes que hay. Duramos 3, 4 semanas esperando que los estudiantes aportaran. Y ahorita aportaron, bueno, no han aportado todos, pero por lo menos mis foros están vacíos. O sea, aquí vea, tengo un estudiante. Todos los mensajes nos dice la fecha de inicio, la fecha de cierre. Está la guía de actividades, el anexo. Bueno, el video de indicaciones. Siempre revisen ese video que les permite globalizar la unidad. Y aquí está el Padlet. ¿Mm? Entonces, hacemos clic y vamos al Padlet. Si requieren el Padlet de la tarea 2, se los dejo acá. Mañana de 4 a 7 hay tutor en línea, donde encuentran esos enlaces en el entorno inicial, en foros noticias del curso, por los grupos de Teams, por todo lado dejamos tutor en línea donde pueden resolver dudas de la actividad, pero dudas puntuales. No es una clase así como los IPAs, es para resolver dudas puntuales. Sábado también hay de 9 a 12. ¿Listo? En ese foro también encontramos las invitaciones a las web conference, todos los mensajes, las grabaciones, vea. Encontramos todo, les vamos dejando los videos de apoyo para cada ejercicio, los juegos, los quizzes, las invitaciones a los CIPAS. Pero mire, estoy sola yo. Por ahí empezaron a aportar, bueno, a ellos les retroalimenté. Aquí está la grabación. Esta imagen es muy importante para el ejercicio 1. Si no la tienen, se las voy a dejar por acá. Con esta ustedes pueden, no, o sea, no hay pierde de que se equivoquen ya en este momento que no va a haber retroalimentación en los foros. Se las dejo por acá. Martes 16, ayer me aportó un estudiante. Pero mira, si ven esos foros vacíos, nada que hacer. Esta imagen también es interesante para los que no han terminado su tarea 2. Listo, pues eso es todo. Recuerden haber marcado su asistencia en campus. ¿Alguna duda? Agradecerles, apreciados estudiantes, pues por participar y hacerse activos a su proceso